A finales del mes de febrero se celebraba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Araal uno con carácter extraordinario en el que había varios puntos del día protagonizados, no obstante, por el debate sobre los presupuestos para el ejercicio 2023. Está con nosotros el concejal del Partido Popular, Alberto San Román. Bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenos días. Y saludo también, aprovecho para saludar a los vecinos y vecinas de Aral. Pues hablamos sobre ese pleno con carácter extraordinario, tal y como había solicitado la oposición en más de una ocasión, en el que estaba el debate sobre los presupuestos, si bien empezaba con uno de los puntos amables del día, ese reconocimiento en torno al 8M, a dos matronas de Aral, a Estefanía Jurado y a Francisca Baena, que se presentaba de forma institucional con el voto a favor, se aprobaba con el voto a favor de todos los partidos políticos. Así es, Rocío. Precisamente hoy es un día importante, es el Día Internacional de la Mujer. Y hoy, pues el Ayuntamiento de Aral, en el Pleno, pues reconocerá la labor de dos personas del municipio, a Estefanía Jurado y a Francisca Baena, por su labor como enfermeras y matronas del pueblo y por su vocación, y por su trabajo de toda una vida en favor de las mujeres en una cuestión tan importante como es el nacimiento de sus hijos. Así que desde aquí pues aprovecho estos micrófonos para felicitarlas, aunque lo haré esta tarde en el Pleno, pero dado que hoy es un día importante, pues las felicito. Y también, pues, como no, pues solicitar y pedir que se sosiegue todo el ambiente que se está suscitando en torno a este Día Internacional de la Mujer en el día de hoy, y lo que solicito de todos los grupos políticos es que se avance en la igualdad real sin enfrentamientos. Pues sí Este día que... debe de quedar fuera de enfrentamientos y lo que se debe de hacer es avanzar en esas cuestiones como la brecha salarial, la conciliación, que la mujer pueda romper esos techos de cristal y pueda lograr puestos de responsabilidad, etcétera, etcétera. En eso es lo que nos tenemos que centrar. Pues sí, en eso hay que centrarse en este 8M, en el que, como decíamos, se hará ese reconocimiento a estas dos mujeres de Aral que se llevaban al pleno en el primero de los puntos y, como decíamos, protagonistas de este pleno fueron los presupuestos, si bien había otras cuestiones relacionadas con la RPT, VPT, que también iban en el orden del día, aunque es verdad que ahí no hubo debate por parte de la oposición. Efectivamente, en lo que hablas en tu última exposición sobre el punto de la RPT, por ejemplo, la relación de puestos de trabajo, esa modificación, esa nueva modificación, no sé si va la 8 o la 9, nos parece un exceso de protagonismo de esa vicealcaldesa que tiene su propio ayuntamiento eh, de recursos humanos y que en cada pleno nos somete a una modificación para mayor y gloria de ella. Y por lo tanto entendemos que ese exceso de modificaciones no vienen efectivamente a cuento y que es simplemente buscar que algún punto del orden del día vaya cuestiones de recursos humanos cuando a lo largo de los 4 años podemos observar que son muchas las quejas de los trabajadores y funcionarios en torno a muchas cuestiones que se han ido aprobando en este área de recursos humanos. No obstante, no hubo ahí debate, esos puntos se aprobaron, pues obviamente con el voto a favor del equipo de gobierno, con esa mayoría que tiene. Y si te parece, Alberto, nos centramos en el debate sobre presupuestos, que aquí sí, aunque también se sabía que se iba a aprobar por mayoría, por cuestiones obvias, sí que hubo un debate intenso por parte de la oposición que daba su punto de vista sobre estos presupuestos. ¿Cómo valora estos presupuestos para el año Efectivamente, 2023? tú, tú lo has dicho, Rocío, los partidos de la oposición tenemos derecho a tener un punto de vista diferente de cómo hacer las cosas. Mm. Y eso se lo decía a la alcaldesa y al equipo de gobierno, porque se produjeron una serie de hechos lamentables a lo largo del pleno y que las personas que lo ven por la televisión no pueden ver,
y era que cuando, después de nosotros escuchar con mucha educación la exposición del delegado de Hacienda, del señor Recacha, cuando nos toca a nosotros, en mi caso, por ejemplo, que fui el primero en intervenir, pues empieza el baile, empieza el circo de los concejales y concejalas de Izquierda Unida en su danza de movimiento, en ladear la cabeza, en poner caras teatralizadas, en levantarse cuando estoy interviniendo porque no le gusta lo que estoy diciendo. Y eso con la aprobación de la señora presidenta del Pleno en ese momento, que no es otra que la alcaldesa, que entiendo que estaba disfrutando con ese espectáculo circense del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que no lo lleva haciendo desde ahora, lo lleva haciendo desde siempre. Pero continúo con los presupuestos. Efectivamente, pues nuestra visión de los presupuestos es muy diferente. Es muy diferente en cuanto a lo que debe ser un presupuesto de interés general para todos los ciudadanos de Aral. Estos presupuestos son los presupuestos de Izquierda Unida, no es más. Son unos presupuestos que empezaron su tramitación en el mes de octubre. En esa fecha, nuestro grupo presentó un documento de propuestas, 20 propuestas en concreto, con una exposición de motivos. Por cierto, unas propuestas que el propio delegado de Hacienda las calificó de papelillo que hago en 5 minutos, despreciando el documento y denotando que ni siquiera lo han estudiado ni lo han apreciado, y además mintiendo en su interlocución cuando lee el documento, saltándose párrafos para mentir a los ciudadanos. Ese documento, pues era un documento de propuesta que no se ha tenido en cuenta, y también tengo que decir, Rocío, sí, y a los oyentes, que no ha habido ni una sola reunión con los grupos municipales PSOE y Partido Popular para tratar los presupuestos en una mesa. Es decir, cuando tú estás buscando un acuerdo, intentas explicar los presupuestos, decir que son los mejores, exponer aquellas propuestas que estamos llevando los grupos municipales, exponer por qué sí se tienen en cuenta, por qué no se tienen en cuenta, pero no se ha producido ni una sola, desde el mes de octubre hasta la fecha del Pleno, ni una sola reunión de trabajo con los grupos políticos para consensuar unos presupuestos. Es decir, si el delegado y la alcaldesa decían que eran los mejores presupuestos, desde luego no han puesto ningún interés en que la oposición los aprobara a favor. Ningún argumento encima de la mesa que no sea el borrador, que no sea el documento, para ponerlos encima de la mesa. Y por eso yo le decía en el inicio de intervención que no eran unos presupuestos que iban en la senda de crecimiento, que no eran unos presupuestos que miraban el interés general de los ciudadanos, y que, por supuesto, el retraso era premeditado y no respondían a las cuestiones que había dicho la alcaldesa, que manifestaba en fechas anteriores que el retraso se debía al cierre de las cantidades que se tenían que aportar en base al proyecto de urbanización y de reparcelación de la unidad de ejecución cerca en el polígono Los Pozos. Bueno, es más que evidente que no se debe a eso. Yo decía muy claramente que era un presupuesto que se acercaba mucho a las fechas electorales y que era un documento de autobombo del propio equipo de gobierno. Y además, Rocío, por la propia lógica del presupuesto, unos presupuestos que podíamos inflar, y tomando una palabra que utilizó la portavoz del Partido Socialista, unos presupuestos inflados, o lo que es lo mismo, unos presupuestos que no casan por ningún lado. Partidas incluso que incluso la cantidad total del presupuesto consolidado no coincidían en unos y otros documentos. Yo decía que, por ejemplo, en el informe de intervención nos hablaban de unos presupuestos consolidados de 20,5 millones de euros. En el cuadro general de ingresos y gastos nos hablaban de 19,6 millones de euros, y en la memoria de alcaldía de 20,9 millones de euros. ¿En qué quedamos? Sí. Con eso empezamos a masticarnos el presupuesto. Por lo tanto, a partir de ahí empezamos a desgranar cada una de las partidas del presupuesto.
una reflexión sobre cuál es la estructura de este presupuesto, para que lo sepan los ciudadanos. Pues, por ejemplo, solamente capítulo 1 y capítulo 2 son más del 80% de esos presupuestos. A partir de ahí van las partidas que se suman al desarrollo de la ciudad, las inversiones. Pero ya denota mucho cuál es la estructura del presupuesto por la vía de los gastos. Y por la vía de los ingresos le decía al equipo de gobierno que denota claramente el parón de la actividad económica en el municipio de Aral, porque en los ingresos del ayuntamiento, en esas tasas, en esos impuestos, que son como consecuencia de la actividad, como puede ser el ICI, el impuesto de construcciones y obras, las tasas municipales por licencia, las tasas de apertura, pues ahí el ayuntamiento, en cuanto al ICIO, por ejemplo, no llegaba ni al 1,27% de ese presupuesto consolidado. Un auténtico fiasco cuando otros municipios de la provincia, ¿eh? De los que me he podido informar de su estructura de presupuesto, alcanzan un máximo de hasta un 35% de ingresos por ICIO y por licencias de obra en este momento. Entonces no estamos ni por asomo en esa cantidad. ¿Y qué les permite a estos ayuntamientos de cara al interés general de los ciudadanos hacer con estos ingresos? Pues les permiten hacer más inversiones, les permiten bajar los impuestos, es decir, bajarle el sello del IBI, del coche, las tasas municipales, los precios públicos. Eso es lo que se consigue con estos ingresos. Pero ahí se denota cuál es, digamos, la situación real del presupuesto del municipio. O otro concepto, por ejemplo, Rocío, en la promesa de regularización de las viviendas irregulares, que eso va reflejado en las tasas de ejecución de planes especiales o de las tasas de los proyectos de asimilados fuera de ordenación. Pues bueno, pues ahí siguen estancadas y siguen congeladas, y denota que en este punto tampoco el ayuntamiento es una de sus prioridades y tampoco está trabajando en eso. Yo les decía al final de esta pequeña introducción que desgraciadamente no les interesa que los ciudadanos progresen con este presupuesto. Al equipo de gobierno lo único que le interesa es llegar al 28 de mayo y que los ciudadanos dependan de ellos. Esa es la clara realidad. No les interesa el progreso, no les interesa que a los ciudadanos les vaya bien la vida, que tengan una vivienda digna, que dispongan de una renta disponible decente y que quitar a Aral de ese puesto 60 en la renta per cápita en la provincia de Sevilla. Y eso es un dato objetivo que nadie me puede refutar. Sí, los ciudadanos de Aral, que los ciudadanos de Aral estén en el puesto 60 en renta disponible en la provincia de Sevilla. Perdona. Sí, no, digo que es una de las demandas y de las evidencias que frecuentemente pues alude, ¿no? Ese nivel de renta per cápita que al parecer de Alberto San Román y del Partido Popular no corresponde con Aral y no le responde al municipio, y de hecho es uno de esos requerimientos y de esas menciones frecuentes, ¿no? En absoluto corresponde, Rocío. No puede ser que un municipio tan potente, un municipio de casi 20.000 habitantes, si no recuerdo mal, el municipio, el número 15 o el 16 por población de la provincia de Sevilla y por término municipal, con un potencial tan grande empresarial que tiene el municipio, que nos tengan ahí. Es que no puede ser. Me decía la alcaldesa y el delegado de Hacienda que, hombre, que ellos pueden presumir de que los impuestos no crecen desde el año 2008. Bueno, eso no se lo cree nadie. Es que se le olvidan las continuas revisiones de los precios públicos por servicios deportivos, por teatro, el billete del transporte de viajeros. Y yo le decía, mirando a la cámara, que le digan a los vecinos y vecinas de Aral que pagan poco IBI, o que pagan poca basura, o que pagan poco sello del coche,
o que les digan a las familias que sus hijos pagan poco por la utilización de la piscina o de las escuelas deportivas o por alquilar una pista de deporte, o que le digan a los bares que pagan pocos impuestos municipales. ¿Es lo que le quieren decir a los ciudadanos y ciudadanas? ¿De verdad que alguien se cree esa historia de que es que los impuestos no suben desde el año 2008? Yo creo que eso está fuera de la realidad y que, mire usted, lo único que sí sube en ingresos por tasas municipales, ¿sabe usted? Que es la tasa por examen. Un incremento de hasta 40.000 euros aprovechando los procesos selectivos y el precio público del billete. No creo que eso sea de recibo. No creo que eso sea lo que están buscando los ciudadanos. Y por tanto, Rocío, digamos, en esta primera valoración general que he hecho para poner en situación a nuestros oyentes, pues yo creo que es muy, muy, muy significativa de lo que va este presupuesto. Y luego hubo dos puntos estrella, digamos, de estos presupuestos de Izquierda Unida, que era el servicio de ayuda a domicilio y la regularización de la unidad de ejecución cerca, en el polígono industrial Los Pozos. Me paro, si te parece bien, en este segundo asunto y luego hablo del servicio de ayuda a domicilio y todos los cambios que ha habido. Mira, en este asunto, que hasta en la última intervención de la alcaldesa decían con mucha pompa que ponían a disposición de los ciudadanos 200.000 metros cuadrados, yo les recordaba que poner a disposición de los vecinos 200.000 metros cuadrados no es mérito del Ayuntamiento de Aral. Es decir, ahí hay una serie de propietarios que están luchando desde hace muchísimos años para que eso se desarrolle, y hasta el año 2021 el ayuntamiento no pone en marcha un proceso pilotado por el propio ayuntamiento para este desarrollo. Es decir, esto también empezó en torno al año 2007-2008 y estamos hablando de que el ayuntamiento pone a disposición 200.000 metros en el año 2023, pero es que hasta eso no es verdad, porque es que ahora mismo estamos, y me entenderán los vecinos y vecinas que nos están escuchando, estamos en los papeles. Estamos tramitando papeles, pero que luego viene la realidad, que luego viene la licitación de las obras, que luego viene la recaudación de las cuotas a esos vecinos, que les recuerdo a nuestros oyentes que los que pagan ese desarrollo son los vecinos y vecinas de Aral, no el ayuntamiento. El ayuntamiento paga lo que le corresponde como copropietario de aquella zona como administración local. Por eso, en el cuadro de inversiones, cuando el ayuntamiento dice que va a invertir 1.200.000 euros en la urbanización de Ferca, pues no es cierto. Es que no es verdad, es que el dinero procede, a excepción de dos cantidades que voy a decir ahora, procede de unas cuotas que se le van a cobrar a los vecinos y vecinas de Aral. El ayuntamiento lo que sí va a poner, digamos, por decirlo de alguna forma, independientemente de esas liquidaciones provisionales que he dicho, pues va a ser liquidaciones, ejecuciones de avales que estaban depositados por vecinos y vecinas de Aral por importe de 181.000 euros, que no es dinero del ayuntamiento, que es dinero de nuestros vecinos. Y una incorporación de los remanentes procedentes de los remanentes de tesorería del ayuntamiento por importe de 138.000 euros. Y para de contar. El resto de la inversión, los 2.281.000 euros, que son el importe total de estas obras, pues la van a pagar los vecinos y vecinas. Pero yo le decía al equipo de gobierno, hacía una reflexión y decía, cada vez que el ayuntamiento quiere hacer algo a la tremenda, le sale mal y genera unos problemas que no son de recibo. Mire, me consta que hay vecinos y vecinas del municipio a los que se les quieren cobrar cuotas de urbanización que no le corresponden. Y el ayuntamiento lo sabe y mira para otro lado. O yo le decía que ¿por qué se incautan esos 180.000 euros de avales y no se compensan?
Y eso es dinero que han puesto vecinos y vecinas de Aral precisamente para la ejecución de obras y no se le van a compensar. ¿Por qué? ¿Por qué se decía hacer un nuevo proyecto de reparcelación? Porque había ya uno hecho y no era necesario hacer otro, pero se hace y no se liquida el anterior, es decir, no se pone al día el, la estructura de propiedad que hay en la actualidad en ese ámbito, donde hay muchísimos errores en ese proyecto de reparcelación. ¿Y por qué hay ciudadanos de primera y de segunda en ese ámbito? Es decir, unos que van a pagar más, otros que van a pagar menos, incluso alguien o algunos que no van a pagar nada. Ninguna de esas preguntas que acabo de formular se me contestaron. Ninguna. Ninguna de esas preguntas se me contestaron, Rocío. Por lo tanto, tengo derecho a tener muchísimas dudas de que este procedimiento se esté haciendo con todas las garantías legales y administrativas por las que se debe hacer un tema tan importante como un proyecto de urbanización, un proyecto de reparación en un ámbito tan importante como el polígono industrial de Pozo. Y el segundo tema Sí, ayuda a domicilio. del que te iba a hablar es el servicio de ayuda a domicilio. Todos nuestros vecinos saben que la gestión del servicio de ayuda a domicilio, el Ayuntamiento de Aral lo hace de forma gestión directa, digamos. Al ser un municipio menor de 20.000 habitantes, pues debería de ser la Diputación de Sevilla lo que lo hiciera, pero el Ayuntamiento asume esa gestión y decide hacerlo de forma directa. ¿Qué ocurre? Que las propias leyes que el Gobierno de España, que el propio Gobierno de España, donde está Izquierda Unida y Podemos, hacen, pues resulta de que al aprobar una serie de leyes rompe la estructura de recursos humanos o los límites a los que pueden llegar los ayuntamientos, y el ayuntamiento tiene que adoptar la medida de encomendar este servicio a la empresa municipal. Una empresa pública donde está financiada 100% por el Ayuntamiento de Aral, a la que le encomienda esta gestión. Hasta ahí, bueno, está dentro de lo normal. ¿Qué pasa? El Ayuntamiento de Aral recibe una cantidad de las administraciones, es decir, el servicio de ayuda a domicilio debería de estar financiado al 100% por dos administraciones. Una es la Administración del Estado y otra es la Administración autonómica, en este caso la Junta de Andalucía, son las que deben de financiar este servicio al 50%. Es decir, el importe total del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Aral tiene que estar financiado 100% al 50% por cada una de las administraciones. A día de hoy, eso no ocurre. A día de hoy, el Ayuntamiento de Aral recibe casi 2,4 millones de euros de la Administración de la Junta de Andalucía para gestionar el servicio de ayuda a domicilio. Si no recuerdo mal, 15,45 euros por hora de servicio. El precio en la actualidad que el Ayuntamiento de Aral tiene estimado que cuesta el servicio son de 18,41 euros. ¿Eso qué significa? Pues que hay un desfase de 500.000 euros, que hay un desfase que el Ayuntamiento tiene que pagar 500.000 euros de los bolsillos de los ciudadanos para financiar este servicio. Y eso sale de los presupuestos municipales. Pero eso nos parece bien. Es decir, si no hay dinero suficiente porque alguna de las administraciones no pone lo que debe de poner, en este caso el Gobierno de España, pues bueno, pues el Ayuntamiento, para eso está el dinero público, para financiar este tipo de servicios públicos donde están afectados muchos ciudadanos, en este caso nuestros vecinos y vecinas mayores. Bien, lo que pasa que ahí, en ese totum revolutum, pues en la encomienda de gestión que hace el Ayuntamiento de la Sociedad de Desarrollo, pues bueno, es que se incrementa otra vez la masa salarial, es decir, lo que tiene que pagar el Ayuntamiento por el servicio, es más de 130.000 euros. Es decir, engrosamos una segunda estructura en más de 130.000 euros. ¿Por qué? Porque se nombra otro coordinador de servicio, se nombra un gerente responsable, se nombra personal de apoyo, y eso suma y sigue. Y eso es lo que no nos parece bien. Mire, yo hago una reflexión en este tema, si me permite, Rocío. Sí, sí. El tipo de gestión, porque eso lo dice mucho Izquierda Unida, ¿cuál es el tipo de gestión del PSOE y de Izquierda Unida? Mire,
el contrato que va a firmar, porque es un contrato, el ayuntamiento con la empresa pública de Aral son más de 10 millones de euros. Es decir, con dinero se hace todo, pero las administraciones tienen que ser eficientes y ser muy cuidadosas con el dinero público. El tipo de gestión no depende de que uno sea de izquierda o de derecha. Lo que debe de importar a las administraciones es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los requisitos técnicos, que los trabajadores cobren lo que dice el convenio y que haya una gestión eficiente y que nadie se quede sin ese servicio. Pero hago una comparación, que la estuve mirando ayer, dos ayuntamientos de Izquierda Unida. Uno es Los Palacios, que tiene 38.600 habitantes, y otro es Aral, que tiene 19.497 habitantes. El doble de población Los Palacios. Los Palacios, su gestión, un gobierno de Izquierda Unida, igual que el que tenemos en Aral, es una gestión indirecta. Bueno, igual de respetable que la que pueda hacer el Ayuntamiento de Aral. El Ayuntamiento de Aral es una gestión directa. Pero ¿cómo el Ayuntamiento de Los Palacios tiene un contrato por valor de 2.200.000 euros, 165.000 horas de contrato, atención a 262 vecinos y 114 trabajadores de plantilla? Si lo comparo con Aral en el año 2023, el presupuesto para la gestión del servicio de ayuda a domicilio con la mitad de población pues son 2,8 millones de euros de coste. Tenemos 150.000 horas de servicio, 164 trabajadores y por los últimos datos, no sé si llegamos a unos 400 usuarios. Yo solamente dejo esa reflexión ahí. Un municipio de Izquierda Unida con el doble de población, donde la gestión parece que se hace con menos coste. Pues alguien lo tendrá que explicar. Por eso decía que este es un ayuntamiento que no hace balance de gestión de ninguno de los servicios. Y acabando ya con este tema, o si me quieres hacer alguna pregunta sobre este tema, pero yo creo que es una reflexión que no se trata de izquierda o derecha o gestión directa o indirecta, se trata de dinero público, se trata de requisitos legales y que tanto los usuarios como los trabajadores, unos reciban su remuneración tal y conforme con los convenios y que los usuarios reciban el servicio que por ley le corresponde. Pero lo demás es todo parte de la gestión, ya sea directa o indirecta, de una gestión eficiente del propio ayuntamiento. Un presupuesto es un documento complejo, tal y como hemos ido esbozando en esta conversación, en esta entrevista. Alberto, en este presupuesto hay cosas, entiendo, que quizás se echan en falta y otras quizás que puede parecer a su entender que sobran. ¿Cómo lo valora? ¿Qué es lo que echa en falta en este presupuesto? Bueno, este es un presupuesto de los recortes. Y lo decía muy claramente, y en el momento que dije esta palabra, algunos concejales saltaron como un resorte, pegaron un sillazo y salieron por la puerta del patio del ayuntamiento. Con eso se lo digo todo. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que existen recortes en mantenimiento de colegios de primaria, es verdad. Y si me está escuchando algún profesor, algún director de colegio, es verdad. Llevan muchos años diciéndole que es muy insuficiente las obras de mantenimiento de los colegios de primaria, que recuerdo a los ciudadanos que son los centros de primaria son competencias en cuanto a su mantenimiento de las administraciones locales, de los ayuntamientos. Y el caso más grave es el del Colegio San Roque, donde año tras año se le venía pidiendo al ayuntamiento una obra de mantenimiento de unos tejados, unas techadumbres. El ayuntamiento no las hizo y ha agravado de tal forma que ahora hay una obra muy importante que el ayuntamiento no quiere hacer y, como siempre, pone el ventilador hacia otras administraciones. ¿Y hacia dónde? La Junta de Andalucía. Intenta engañar a los padres, intenta engañar a las AMPA, intenta engañar a todo el mundo, pero aquí el único que se engaña es el equipo de gobierno porque no ha hecho el mantenimiento que se debe. En los veranos no se trata solamente de hacer 4 pinturas de reja y de puertas o de paredes, no. Hay que hacer un mantenimiento de verdad. Hay que disponer de una estructura para que se haga un mantenimiento de verdad. Y los ayuntamientos y los directores no solamente se quejan de eso, se quejan de la dotación, por ejemplo, en conserje, que también es un tema importante. Los conserjes son una figura muy importante en los centros escolares. Pues hay déficit de conserjes en los colegios, poniendo incluso a personal
que no tienen esa categoría profesional y que están haciendo de conserje en algún colegio. Y mire, yo decía que también hay recortes en deporte y de ayudas a deportistas. Y eso supuso también otro espaviento en el Pleno. ¿Por qué? Porque es que Araal es un municipio en el que nos tenemos que regocijar de que hay un montón de deportistas de élite, jóvenes, Sí. y que se le debe de ayudar a su familia. Pues bueno, pues llevamos 2 años sin repartir esas ayudas. Es que el año pasado al delegado de deportes se le olvidó, literalmente, se le olvidó convocar estas ayudas. Pero a la familia no se le puede olvidar que tienen que ir sus hijos cada fin de semana a competiciones de élite. ¿Cómo se puede olvidar una cosa así? Es increíble. Bueno, pues yo le decía que gracias a que Así nosotros lo estaba. denunciamos el año pasado, pues este año habían metido 12.000 euros, 6.000 euros para las ayudas del 2021, hablando del 2021, y 6.000 euros para las ayudas de 2022. Bueno, pero es que es así. Y hablaba de recortes en cultura, es que ya se ha olvidado el cine Cervantes, ya se suprime literalmente de los presupuestos. Lo que antes era en la ejecución de una primera fase, pues ya no hay una primera fase en estos presupuestos. Mm. Hay un recorte en una partida importante, porque para nosotros es muy importante las costumbres, las fiestas. Pues hay un recorte muy importante en el presupuesto de festejos. Y hay un recorte muy importante en arreglos de caminos. De más de. El año pasado había 120.000 euros y este año se ha recortado un 60%, no sé, se deja solo en 40.000 euros. Por lo tanto, son cosas muy, muy importantes. Y bueno, me hablabas de cosas que se echan de menos. Y voy a echar mano ya de nuestro evangelio, ¿no? Como decía, ¿dónde está la planta fotovoltaica? Aquella que vendió don Miguel Ángel Márquez, fue una foto que se hizo en su despacho firmando con los inversores, porque eso afecta a las cuentas públicas, porque el ayuntamiento no está recibiendo un canon de arrendamiento por esa planta fotovoltaica. ¿Dónde está la pista de atletismo? En los papeles, claro, está en los papeles, pero ¿dónde está? Es que la actual pista de atletismo, por si se le puede llamar así, es que ni siquiera le quitan las hierbas. Es que es de vergüenza, donde tienen que entrenar nuestros jóvenes. ¿Dónde está el centro de interpretación de la aceituna de mesa? Que también le pregunté a la alcaldesa. ¿Usted se comprometió en que esto se iba a realizar? Aún no se ha empezado. ¿Va a estar en fecha realizada esa obra que se le prometió a los vecinos? Y luego, pues también, Rocío, un tema muy importante que se había olvidado y que era la ejecución del parque de tormenta en torno al arroyo Saladillo. Bueno, pues se prometió con mucho bombo que gracias al gobierno de España, gracias a la Confederación Hidrográfica, se iba a realizar una inversión de 900.000 euros para dotar a Aral de un parque tormenta que aliviara ya definitivamente de las zonas inundables con respecto a este arroyo. Pues nada de nada. Es que la situación ha cambiado 100%. Resulta que ahora no solamente no son 900.000 euros, sino que los vecinos y vecinas de Aral van a tener que pagar una inversión de 1.800.000 euros de sus bolsillos porque el Ayuntamiento de Aral ha dejado que Confederación diga ¿Sí? que esto es una obra que compete al Ayuntamiento de Aral. No puede ser. Por lo tanto, creo que es muy grave, este asunto. Y luego lo que te decía en cuanto a las explicaciones que debe dar el ayuntamiento a algunas cuestiones. Por ejemplo, no se da informe, aunque no entra dentro del presupuesto, pero sí es un tema importante que se podía haber explicado. No se da un informe de gestión del plan contigo. ¿Dónde están las ayudas que se han dado a los empresarios? ¿En qué grado de ejecución están las obras comprometidas en ese plan? ¿Dónde está el informe de gestión
del complejo deportivo La Venta. Y digo esto porque la alcaldesa, en una intervención suya, no recuerdo dónde, dijo que actualmente el complejo deportivo La Venta tenía en torno a 1.200 usuarios. Ujú. ¿Dónde están los documentos que soportan estos datos? Queremos que se nos diga eh, qué está costando a los ciudadanos de Aral el cambio de gestión del complejo deportivo La Venta, donde hay ya 20 trabajadores. 20 trabajadores. Y dudo mucho que la calidad del servicio que se esté dando ahora mismo en el complejo deportivo La Venta llegue a los máximos a los que se llegó cuando se hacía por una gestión mixta, que recuerdo a los vecinos que había dos empresas que realizaban el servicio y el ayuntamiento era el que gestionaba la parte administrativa. Y yo creo que era un modelo que funcionaba. Y por lo tanto, el ayuntamiento tiene que dar muchas explicaciones. Y tiene que dar explicaciones, por supuesto, Rocío, sobre la vivienda. Ni una sola vivienda pública en Aral en los últimos 16 años. Y que no me vengan ahora diciendo que es que se está haciendo una obra de urbanización. Y hablo de nuevo, es una obra de urbanización. Es decir, lo que se van a poner allí son las infraestructuras para que se pueda construir. Después vendrá cómo se va a construir. Pero que se han olvidado otros ámbitos. Los ámbitos, por ejemplo, de Madre Encarnación, donde se supone que iban 314 viviendas. O en la avenida de la Aceituna de Mesa, donde iban 160 viviendas. Eso se ha olvidado. O se ha olvidado el abandono de calles no urbanizadas como la calle Bacial Jofar, la calle Murillo, y la avenida la barriada de los Poetas, que la propia alcaldesa estuvo reunido con los vecinos y les prometió mejoras. Nada de nada ha aparecido. La calle El Rubio, todo esto ha desaparecido. Y resulta de que al final de la intervención me dice el concejal de Hacienda, leyendo mi documento, que él le llama panfleto, que lo hice en 5 minutos, que, por ejemplo, en las mejoras del césped artificial del Parque El Faro, que aquello está muy bien, que aquello está estupendamente, que es que yo no estoy al día de la calle. Yo creo que este señor ha perdido un poco la realidad de las cosas, se le ha subido el cargo a la cabeza, pero no es capaz de explicar ni una sola de las preguntas que yo le hice. Por ejemplo, otro histórico, el pasaje de conexión de la calle Chile con calle Arroyo. Sí. Otro olvidado. O las mejoras del entorno de La Palmera, en esa promesa que se hizo a bombo y platillo cuando se inauguró el mural de allí, que se iban a hacer mejoras en aquella zona. O la puesta en funcionamiento del aparcamiento subterráneo, o la puesta en funcionamiento de bolsas de aparcamiento en superficie, o aquello que nuestros vecinos, y una vecina lo puso en un documento firmado por más de 600 vecinos de Aral y que nosotros hemos introducido en nuestras aportaciones cosas de ese documento y lo incluiremos en nuestro programa electoral. Pues, ¿qué pasa con el casco histórico? ¿Qué pasa? O como yo hacía la reflexión, Rocío, el plan estratégico de comercio es el gran desaparecido de los presupuestos de 2023. ¿Dónde están las promesas del impulso a la marca Aral Me Gusta? ¿Dónde está el impulso de esos aparcamientos que he dicho antes? ¿Dónde está el impulso de las plazas de abasto? No hay ni una sola partida que refleje los compromisos de este documento, que por cierto ya denuncié en su momento que no tenía presupuesto, ni tenía fecha, ni tenía objetivo. Por lo tanto, aquí, en los presupuestos de 2023, una vez más, se refleja que el compromiso del equipo de gobierno no tiene nada que ver lo que pone en los papeles con lo que en la realidad al final pasa. Pues repaso a los presupuestos y seguro que podríamos seguir abundando en cuestiones que se podrían hacer de otra manera, que también se echan en falta en este presupuesto por parte del Partido Popular para el año 2023, pero creo que ha quedado bastante expuesta cuál es el punto de vista con respecto a estos presupuestos para el ejercicio que tenemos vigente. Bueno, por lo menos como punto positivo, Alberto, que había un pleno extraordinario para los presupuestos. Sí, Se consiguió. claro, hombre, eso lo hemos conseguido, aunque lo maquilló con 2 puntos más, pero bueno, lo damos por válido. Pero para una apuesta podemos decir que lo hemos conseguido, ¿sabes?
Pues sí. Y una reflexión final. ¿Es posible hacer las cosas de otra manera? Es decir, no porque uno tenga el poder tiene la verdad absoluta de que lo está haciendo bien, cuando además las evidencias te dejan a relucir muchas de las carencias que tiene el municipio. Y eso nadie puede decir que no, porque el municipio tiene muchas carencias. Y la visión que tenemos el resto de grupos políticos es evidenciar esas carencias y decirle, mire usted, hay otra forma de hacer las cosas y nosotros somos capaces de hacerlas, estamos preparados para hacerlas. Esa es un poco la conclusión que le quiero trasladar a nuestros vecinos y vecinas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a esbozar y a condensar la duración del pleno. Ya sabemos que excede de la de esta entrevista, por supuesto, la tienen disponible para aquellos que quieran escucharlo con detalle y con detenimiento en las redes sociales del Ayuntamiento de Aral, como todos los plenos, porque es verdad que ahí se dicen cosas muy interesantes y quizá algunas veces pueden pasar desapercibidas. Invitamos a nuestros oyentes a que acudan a ellos para eso, para escuchar de primera mano lo que ocurre en los plenos, que también pueden acudir como público, aunque no es habitual. Alberto San Román, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.